área en que probablemente todos, al igual que nosotros, aquí los presentes, estamos en nuestros hogares. Así que no por eso hemos querido perder el contacto que siempre mantenemos con nuestros clientes y por lo tanto esta actividad se inserta en ese mismo contexto. En el fondo es estar cercano, permanentemente en contacto con los clientes para apoyarlos en sus tareas, sobre todo en esta época de operación renta y dentro de ello presentación de declaraciones juradas. Declaraciones juradas a las cuales se va a referir Doctor Morales son la 1847 de balance, la 1926 de renta líquida de un régimen B, 1938 registro de atribuida y 1939 de registros, en ese caso de semi-integrado o régimen. Antes de que Víctor les haga la presentación y vayamos abordando las preguntas que ustedes nos han formulado, las que nos puedan formular en el transcurso de la actividad, queremos hacer una breve introducción referida al esquema del artículo 14, que dice una estricta relación, obviamente, con las declaraciones juradas de las cuales queremos hablar. Así que, dicho lo anterior, habiendo agradecido su participación, vamos a esta introducción. Entonces acá tengo que buscar la presentación. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Entonces vamos a nuestra introducción de esta actividad que tiene que ver con declaraciones juradas en relación con los regímenes de 14A y 14. Entonces, en el 14A vamos a ver el esquema del artículo y en paralelo vamos a estar haciendo algunos pequeños comentarios relacionados con lo que nos interesa, que son las declaraciones juradas. Primero, la estructura de este artículo 14 de renta atribuida, conocido normalmente. Tiene 6 números, cuyo contenido es el siguiente. En el primero de ellos establece qué es lo que se grava con impuesto a nivel de los dueños de estas empresas. Ese 14 letra A número 1, en el fondo entonces es el hecho grabado. ¿Y cuál es ese hecho grabado? En el caso del 14A, tiene dos aristas. Un hecho grabado, que está en este 14 letra A número 1, es la atribución. Esto es por la principal utilidad, que es la renta líquida, los dueños se afectan con impuestos personales, global o adicional, inmediatamente, aun cuando no haya retiro. Y sin perjuicio de lo anterior, también los dueños de una 14A se afectan con impuestos personales por ciertos retiros. Entonces, que nos quede muy claro desde ya que en un 14A los dueños, contribuyentes con domicilio o residencia en el país, esto es, contribuyentes del global complementario, o por el contrario, personas naturales o jurídicas, dueñas de estas empresas, socios, accionistas, una SPA, por ejemplo, que no tengan ni domicilio ni residencia en Chile, se afectarán, en ese caso, con el impuesto adicional, también por la atribución, fundamentalmente la renta líquida, o por ciertos retiros. Entonces, dos hechos grabados, atribución y retiro. En el número 2 de este artículo 14, letra A, se empieza a desarrollar por parte del legislador la respuesta al primer hecho grabado, que dijimos, y ustedes lo pueden ver en pantalla, es la atribución. Y la respuesta es a la pregunta de ¿qué es aquello que se atribuye? Por lo cual los dueños tienen que afectarse con impuestos personales inmediatamente. Y la respuesta que da el legislador a esa pregunta es lo principal que debe ser atribuido, aunque no exclusivamente, lo principal que debe ser atribuido es la renta líquida. Esto es, el positivo de la diferencia entre ingresos percibidos o vengados del artículo 29 de la ley de la renta
menos los costos directos del artículo 30, hasta ahí la renta bruta. A continuación se deducen los gastos necesarios para producir esa renta, estén pagados o adeudados. Se hacen los ajustes por corrección monetaria del artículo 32 y por último los agregados y deducciones. Esa renta líquida, si es positiva, se afecta con impuesto de primera, que en el caso de un 14A ese impuesto es un 25%, que puede ser utilizado íntegramente como crédito por parte de los dueños. Y lo importante, lo que nos interesa a nosotros en esta oportunidad, es que los dueños de estas empresas se afectan con impuestos personales, global si tienen domicilio en Chile, adicional si no lo tienen, inmediatamente. No hay que esperar que esa utilidad sea retirada. Esa utilidad se entiende atribuida. Eso lo establece o lo señala el 14, letra A, número 2. Un comentario adicional en este punto es que no solo se atribuye la renta líquida, que es lo principal, sino que también se atribuye, por ejemplo, las rentas exentas de primera, pero afectas a impuestos finales. Se atribuyen también las cantidades percibidas por la empresa, que sean afectas a impuestos finales por la vía de incorporarlo a la renta líquida. Esto último así lo dispone el número 5 del artículo 33 de la Ley de la Renta. Y también se atribuyen las cantidades que a la empresa le fueron atribuidas. Pero quedémonos con esta idea básica. 14 letra A, hecho grabado, dos componentes, atribución y retiro. Respecto del primer componente, esto es atribución, el número 2 regula qué es aquello que se atribuye. Fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la renta líquida. Y digamos desde ya, que es la materia que nos interesa en el día de hoy. ¿Y cómo se va a enterar el Servicio de Impuestos Internos cuál fue esa renta líquida? ¿Y cuánto se le atribuye a cada dueño? Precisamente sobre eso es lo que nos va a hablar Víctor Morales, que son las declaraciones juradas. Después, 14 letra A, número 3. Establecido que la renta líquida como materia principal es lo que se atribuye, la pregunta que surge a continuación es ¿y cómo se hace esa atribución? Si hay una empresa que tiene un solo dueño, como una empresa individual o una empresa individual de responsabilidad limitada o una agencia extranjera, no hay ninguna dificultad en establecer o señalar que la atribución se hace en un 100% al único dueño, lo que es obvio. Pero cuando son dos o más dueños, ¿cuánto de esa utilidad se le asigna a uno y a otro para que le afecte con los impuestos personales? Ese tema está regulado o resuelto en el número 3 del 14 letra A. Y se resuelve a través de dos reglas. Una que es principal, que ahí pusimos RP, y otra regla que es residual, RR. ¿Qué dice la regla principal? Que la atribución se hará en la misma forma en que se acordaron repartir las utilidades, siempre que haya un acuerdo expreso y ese acuerdo esté comunicado al Servicio de Impuestos Internos. Y cuando no se puede aplicar esta regla principal, debemos recurrir, porque la atribución sí o sí hay que revisarla, a la regla residual, la cual establece o señala que tal atribución se hará en la misma forma en que se hayan acordado enterar el capital y efectivamente se haya enterado. Entonces tenemos regla principal de atribución y regla residual. Y si ustedes se fijan, el punto 2 y el punto 3 del 14 letra A lo que está haciendo es regular el primer componente del hecho grabado, esto es la atribución. Entonces 14 letra A número 1, hecho grabado, es lo que nos interesa hasta este punto, atribución. Número 2, qué es lo que se atribuye. Número 3, reglas en virtud de las cuales se hace tal atribución. Y el número 4 y siguientes se hacen cargo de regular lo necesario para poder poner en práctica el segundo hecho grabado, que vemos ahí en la pantalla, que es el retiro. Los dueños de régimen A, dijimos, tributan por atribución, que es lo principal, pero también tributan por ciertos retiros. Y entonces, para saber qué retiros sí tributan y qué retiros no tributan, hay que llevar registros. Y tales registros son los que están regulados o mencionados en el 14, letra A, número 4. Ahí entonces están los registros de rentas empresariales. ¿Y cuáles son esos registros? Ustedes lo saben, pero la idea es que tengamos el esquema. Esos registros son el RAP, que es la renta atribuida propia, el DEDAN, o diferencia de depreciación acelerada normal, el REX, las rentas exentas y los ingresos no rentas, y el control de los créditos que se denomina SAC, saldo acumulado de crédito. Entonces, en ese 14, letra A, número 4, en relación al segundo hecho grabado, que son los retiros, necesitamos llevar registros para cuando se produzcan tales distribuciones, poder distinguir si se imputan a cantidades que tienen la tributación cumplida, o que son ingresos no renta, o cantidades, por el contrario, que están pendientes de afectarse con impuestos finales.
Entonces tenemos los registros y después debemos realizar a esos registros, número 5, fíjense ustedes, las imputaciones. Y el tema que se resuelve acá es, ¿y cuándo se hace la imputación del retiro para saber si es tributable o no es tributable? Y la respuesta del legislador en esta materia de renta atribuida es a final de año, el retiro de enero, de febrero, de agosto, se imputa para saber si es tributable o no a final de año. ¿De qué forma se imputa a final de año? En forma actualizada, o sea, se corrige por variación del IPC en el periodo correspondiente. Esa imputación que se hace a final de año y en forma actualizada se hace de manera proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si hubo un retiro de un socio en mayo y de otro socio en agosto, para saber si esos retiros de mayo y de agosto de ambos socios tributan o no tributan, se imputan, como acabamos de decir, a final de año, actualizada, y de manera, aquí es lo importante, proporcional. Esto es, la pregunta y resolver es cuánto representa cada retiro en el total de retiro respecto de las utilidades disponibles. Entonces, por ejemplo, si un retiro actualizado es 40 y el otro retiro actualizado es 60, de forma tal que la suma de ambos es 100, obviamente 40 de 100, que es el total de retiros, es un 40%, y el otro retiro representa un 60%. Entonces, en ese porcentaje de 40 y 60, cada retiro se va a imputar, en su caso, al RAP, al DEDAN, al REX. Cada cual entonces va a tener una partecita en ese ejemplo de cantidad de contributación cumplida, cantidad tributable o ingreso no renta según el caso. Fíjense, insisto, el número 4 y el número 5 que acabamos de ver hasta ahora están en relación o en función del segundo hecho grabado, que es el retiro. Esa es la estructura que tiene el 14. Sigamos, en el mismo número 5, otro elemento contenido allí es, ok, la imputación la hacemos a final de año, actualizada y en forma proporcional. Y si resulta que de esa imputación una cantidad es afecta, y lo será, porque lo imputamos al DEDAN, o supera los registros, un retiro va a ser tributable, repito, si lo imputamos al DEDAN o supera los registros, entonces en ese caso, esa distribución que es afecta por estas circunstancias que acabamos de mencionar, puede tener crédito. Y ese crédito va a depender del SAC disponible. Y ese SAC puede ser SAC nuevo o a contar del 2017 o SAC antiguo o hasta el 2016. Y en el fondo, en ese SAC antiguo hasta el 2016 están los créditos asociados al FUT, que ahora se llama STUT. Entonces, ¿dónde se determina o se establecen las reglas de cómo asignar los créditos a las distribuciones que son afectas? En el 14, letra A, número 5. Y eso está en función de, precisamente, retiros, que es el segundo hecho grabado. Entonces tenemos una distribución que se afecta, porque se imputó al DEDAN o supera los registros, entonces le asignamos un crédito. Y por último, en ese número 5 hay otro tema. ¿Cuál es ese otro tema? Si hay una distribución que es afecta, acabamos de señalar que esa distribución puede tener crédito. Ahora, el crédito va a depender si efectivamente tenemos SAC disponible, como dijimos, nuevo o antiguo. En el evento que ese SAC no exista o no sea suficiente, entonces la distribución va a seguir siendo afecta porque se imputó al DEDAN o supera los registros, pero sin crédito, a menos que, alternativa que entrega la ley en este número 5, la empresa opte por pagar un impuesto voluntario para que en principio efectivamente el dueño tenga crédito y después al año siguiente la empresa pueda hacer una rebaja de su base tributable equivalente a aquella base sobre la cual calculó el impuesto voluntario. Eso es una alternativa, una posibilidad que entrega la ley. Y por último, y aquí viene la esencia de la charla del día de hoy, termina este 14 letra A con un número 6, que es el que establece la obligación que tienen las empresas y la facultad que se le entrega al servicio en paralelo de, de presentar declaraciones juradas. ¿Qué declaraciones juradas son esas? Esas declaraciones juradas son la renta líquida, que es 1923, ¿sí? Y que tiene que ver, si ustedes se fijan, con el primer hecho grabado. Fíjense este detalle, el 14, letra número 6, establece la facultad que tiene el servicio de exigir la presentación de declaraciones juradas. En virtud de ese número 6 que estamos viendo en este momento, el servicio ha establecido
la necesidad de presentar declaraciones juradas. ¿Cuáles? La de renta líquida y atribución. Primer hecho grabado. 1923 para el caso de una 14A. Y otra declaración jurada, 1938, de la cual Víctor nos va a hablar en un rato más, que son los registros de rentas empresariales. Y por último, vinculado con este 14 letra A, la 1940, que son retiros o distribuciones. Fíjese, todo lo que está establecido o regulado en el 14 letra A, que es atribución y a renta líquida, registro de rentas empresariales y retiros, se materializa finalmente entonces en un en declaraciones juradas, de las cuales Víctor nos va a hablar. Dicho esto del 14A, vamos al 14B para que pasemos ya a la presentación de fondo, que es la que nos va a hacer mi colega Víctor Morales. 14B, vamos viendo en paralelo, así como vimos el 14A, vamos viendo los hechos grabados y los registros que tiene el 14B. 14B número 1, 2, 3 y 4. Esa es la estructura del 14B o semi-integrado. En el número 1, que establece igualmente el hecho grabado. ¿Y cuál es el hecho grabado de 14B? Fíjense, primero puse no aplica porque no hay atribución, sino que exclusivamente lo que tiene un 14B como hecho grabado respecto a los dueños, global o adicional, es retiros. Por tanto, dejé dos cuadraditos en blanco, si ustedes lo aprecian, que son equivalentes al 14A, 2 y 3, que es donde estaba qué se atribuye, que es la renta líquida, y cómo se atribuye, porque obviamente en 14B solamente los dueños tributan por retiros y no por atribución. Entonces el primer componente que hay en el 14B, en el número 2, es lo que tiene que ver con los retiros y no con la atribución, porque en este caso no existe. ¿Y qué es lo que tiene que ver con los retiros? Los registros de rentas empresariales. ¿Cuáles son esos registros de rentas empresariales? En este caso vamos a dejar por un momento pendiente el primer registro y vamos a ver cuál es el segundo registro que tiene una 14B. Y el segundo registro, fíjense ustedes, es la diferencia de precisión acelerada normal, igual que una 14A. El tercer registro es un REX, igual que la 14A. El cuarto registro es un SAC, igual que la 14A, sin perjuicio que al interior de ese SAC hay componentes distintos, como un crédito sujeto a restitución, que es propio de B y no de A. Pero aprecien lo siguiente, los registros son los mismos, salvo el del primer caso, que es el primer registro de una 14B número 2 es RAI. El primer registro es RAI, rentas afectas a impuestos. 14B número 3, establecido cuáles son los registros, entonces las imputaciones. Y vamos viendo cuándo se hacen las imputaciones. Recordemos, y está ahí a la mano izquierda de la pantalla, en régimen A se hacen a final de año, actualizado de forma proporcional. Y en régimen B, ¿de qué manera se hacen? DEA significa durante el año, eso significa DEA, esa sigla que pusimos ahí, de forma histórica, sin corrección, porque se hace durante el año, a los remanentes del año anterior, y en orden cronológico, lo de mayo en mayo, lo de agosto en agosto. Ahora bien, podría suceder que esas distribuciones no logren ser imputadas durante el año a los remanentes del año anterior, en cuyo caso se dice que esa distribución queda en el carácter de provisoria. Y tendrán que ser imputadas entonces esas distribuciones provisorias al término del año en la forma en que se hace en una 14A. Esto es, si es provisorio, se va a imputar a final de año, actualizado, pero va a seguir siempre, en todo caso, siendo en orden cronológico. ¿Sí? Esas distribuciones, 14B número 3, si son afectas, y lo serán, porque se imputan al RAI, al DEDAN o superan los registros, pueden tener crédito. Ese crédito se asigna en función de lo que esté disponible en el SAC. Igual que en régimen A, primero lo nuevo, o a contar el 2017, y luego lo antiguo, o hasta el 2016. Si no hay crédito suficiente, al igual que en régimen A, se puede pagar un impuesto voluntario. Y por último, y lo importante del día de hoy, el 14, letra B, número 4, establece la obligación que tienen los contribuyentes y la facultad que tiene el servicio de exigir la presentación de declaraciones juradas. ¿Qué declaraciones juradas? Entre otras, de un régimen B, la declaración jurada 1926, por ejemplo, de la renta líquida, la declaración jurada 1939 de registros empresariales, o la declaración jurada 1941 de retiros o distribuciones.
Esas declaraciones juradas asociadas al régimen B y las equivalentes de régimen A es de lo que nos quiere hablar y exponer Víctor Morales. Así que hecha esta presentación a modo de introducción, Víctor, te cedo la palabra para que tú puedas hacer la presentación correspondiente. ¿Aló? ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación y ahora te escucho, no te escuchaba ahora sí. Ah, Ahora te ya, escucho sí. y se ve la... Aquí mi colega me está avisando que no se escuchaba la presentación. Ya. Luego de la excelente explicación de Víctor Pavés asociado al artículo 14, letra A y letra B, lo que vamos a ver ahora son la construcción de las declaraciones juradas asociadas al régimen A y al régimen B. Para ello es de suma importancia tener clarito, tal como señaló Víctor Pavés, el artículo 14 de la Ley de la Renta vigente a partir del 1 de enero del 2017. Y aquí, junto con lo que está el artículo 14 de la Ley de la Renta, hay que unirlo con la circular 49 del año 2016 y la resolución 130 también del 2016. ¿Por qué es importante la circular 49 del año 2016? Es importante esa circular porque habla de las instrucciones para el régimen A y el régimen B. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? De este artículo 14 que lo tenemos acá ordenado, de la página 1 a la página 9 de la circular 49 del 2016, nos habla de las normas generales. De la página 10 a la página 52 nos habla del régimen A, con la tributación que afecta a los dueños, los tipos de renta atribuida, la forma de atribuir, los registros, los temas varios, cómo se determina el orden de imputación, los créditos, el impuesto voluntario, y a lo que estamos enfocados hoy día, que son los informes o las declaraciones juradas. Y posteriormente el régimen B está explicado en esta misma circular 49 del año 2016, de la página 52 a la página 91. Nos habla de la tributación que afecta a los dueños, de los registros que hay que llevar en el régimen B, los temas varios, los créditos, el SAC, la imputación, el impuesto voluntario, y por último, lo que estamos enfocados hoy día, a los informes o las declaraciones juradas. Por lo tanto, junto con la circular 49 del año 2016, hay que unir esto también con la resolución 130 del 2016. ¿Y por qué es importante esa resolución 130 del 2016? Tal como señalo en la diapositiva, dice, establece formato de determinación de la renta líquida y de los registros que deben llevar los contribuyentes según el régimen de tributación por el cual opten a partir del 1 de enero del 2017. Por lo tanto, la resolución 130 del año 2016 me establece 5 anexos en carácter de obligatorio, los cuales tienen que estar en hojas foliadas y timbradas ante el Servicio de Impuesto Interno. Y ellos, antes de determinar la presentación de la declaración de renta, para contribuyentes del régimen A y el régimen B. Los anexos para el régimen A son el anexo número 1, que es el registro de renta empresariales, el anexo número 3, que es la renta líquida, y el anexo número 5, que son los excesos de retiro. Para los contribuyentes del régimen B, el anexo número 2, el registro de rentas empresariales, el anexo número 4, que es la renta líquida en régimen B, y el anexo número 5, que son los excesos de retiro. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a unir la información de los anexos de la resolución 130 del año 2016, ¿con qué? Con las declaraciones juradas. Por lo tanto, un contribuyente del régimen A que tiene que construir el anexo 1, el anexo 3 y el anexo 5, en el anexo 1
construyendo los movimientos de los registros empresariales, va a tener cubierta la DJ 1938, que es el registro empresarial, y la 1940, que es la situación tributaria de los retiros o dividendos en el régimen A. Construyendo el anexo número 3, que es la renta líquida bajo el régimen A, va a tener cubierta la DJ 1923, que es la renta líquida y la renta atribuida, y la 1909 de los gastos rechazados del inciso tercero del artículo 21. Y construyendo el anexo número 5 de los excesos de retiro, está cubierta la DJ 1940. Por lo tanto, fíjense bien, como sabemos que Chile es un país de declaraciones juradas, que todo se controla a través de declaraciones juradas, ustedes como contribuyentes lo primero que tendrían que tener listos son los anexos. En el caso del régimen A, anexo 1, anexo 3 y anexo número 5. En el caso de los contribuyentes del régimen B, anexo número 2, movimientos del régimen B, la 1939, que son los movimientos de los registros empresariales, la 1941, la situación tributaria de los retiros dividendos, y la 1942, los dividendos por acción en custodia. Y luego viene el anexo número 4, que es la renta líquida bajo régimen B. Y aquí tenemos la 1926 y la DJ 1909. Y para el anexo número 5, los excesos de retiro a través de la DJ 1941. Por lo tanto, explicado ahora, bueno, Víctor Pavé explicó de manera perfecta el artículo 14, eso lo unimos con la información de la circular 49 del 2016 y con la resolución 130 del año 2016. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una pequeña explicación de las DJ que vamos a ver en esta clase. La primera DJ que vamos a ver ahora es importante siempre destacar que nosotros aquí solamente estamos marcando la presentación de esta DJ en una hora. Nosotros tenemos cursos asociados a régimen A, régimen B, a declaraciones juradas, a operación renta, en donde se explica en mayor tiempo todo lo que se está viendo en esta clase. Entonces, la DJ 1938 dice, declaración jurada anual sobre los movimientos y saldos de los registros de renta empresariales para los contribuyentes del artículo 14 letra A. Por lo tanto, los elementos fundamentales para poder construir esta declaración jurada son los movimientos. ¿Y cuáles son los movimientos? Los movimientos son los saldos iniciales, las partidas al término del ejercicio y las imputaciones. Yo siempre digo que esta declaración jurada es un copiar y pegar del anexo número 1 de la resolución 130 del año 2016. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Voy a ir aquí un resumen. Víctor. Sí, dígame, por favor. Perdón que te interrumpa, pero justo como estás hablando de la declaración jurada 1938, ¿ya? Uno de nuestros participantes, Juan Antonio Millaqueo, precisamente tiene una duda en relación a esta declaración jurada que tú estás empezando a comentar, que es si una empresa no tiene movimientos en años anteriores, 2018, 2017, y tampoco en el comercial 2019, si está o no está obligada a presentar esta declaración jurada. Una pregunta de don Juan Antonio Millaqueo. Juan Antonio, con respecto a su consulta, entiendo que movimiento no tiene ni saldo iniciales, porque fíjense bien, aquí yo, ¿qué es lo que tengo? Miren, lo que se ve aquí es un resumen del anexo número 1. Parte con los saldos iniciales. Los saldos iniciales, ¿qué serían? Lo que nos quedó en la DJ 1938 de la T 2019, porque los saldos finales se van a transformar ahora en saldos iniciales. Entonces, si el cliente no tiene saldos iniciales, por lo tanto no va a haber reajuste, no tiene partidas al término del ejercicio. ¿Y cuáles son las partidas al término del ejercicio? El RAP, la RLI positiva, el DEDAN, el REX y los créditos. Y tampoco tiene imputaciones, por lo tanto la DJ no va a tener movimiento. Por lo tanto, como al servicio de impuesto interno no se mandan las DJ sin movimiento, no correspondería que envíe la DJ. Porque la DJ hay que mandarla con movimiento. Por lo tanto, Juan Antonio, yo asumo que usted no tiene ni saldos iniciales, ni partidas al término del ejercicio, ni tampoco imputaciones.
No sé si colocó algún mayor detalle con respecto a este tema, don Víctor. No, decía simplemente que no tenía movimientos, así que asumiremos que no tiene Por lo ningún tanto, movimiento. bueno, y yo voy a mutar la pregunta. ¿Qué pasa si el cliente tiene solamente saldo iniciales y tiene renta líquida negativa? Por lo tanto, si la renta líquida negativa, ¿cuánto es nuestro RAP? Cero. No tiene DEDAN, no tiene REC, no tiene crédito y tampoco tiene imputaciones. ¿Qué tiene que hacer con los saldos iniciales? Reajustarlos por el BPC, por el factor anual. Y me va a llegar a final de año. Por lo tanto, ahí estaría obligado a hacer la declaración jurada. Por lo tanto, la pregunta que yo le hago nuevamente aquí a Juan Antonio es revisar la DJ 1938 de la T 2019 para ver si quedó con saldos finales. Porque esos saldos finales se van a transformar ahora en saldos iniciales. Por lo tanto, y siguiendo, no sé si hay más preguntas con respecto a la 1938, aparecen ahí dentro. Ahora era esa pregunta. Allá. Entonces, continuamos con la presentación. El objetivo de la 1938 es mostrar los movimientos en el régimen A. Siempre yo digo que esto es un copiar y pegar del anexo número 1 de la resolución 130. ¿Y qué es lo que hice yo aquí? Un resumen, miren. Si miramos aquí este resumen, lo que vemos, primero aparece 1-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2. Esta es la secuencia según la resolución 130 del 2016. Luego aparecen unos números, 100, 101, 104, 600. Es este el tipo de operación para la DJ 1938. Luego aparece la columna detalle. Luego del detalle aparece el control, el RAP, el DDAN, el REX, que tendría que ser separado en exento y en no renta, el SAC en un SAC nuevo y un SAC antiguo, y el STUD. El cuidado que hay que tener aquí, que el control es la sumatoria del RAP, DDAN y REX. Entonces, tenemos nuestros saldos iniciales, que sacamos de la DJ 1938 de la T 2019, reajustamos por el factor anual, nos queda el remanente reajustado, anotamos el RAP, que es la RLI positiva, que está en el anexo 3 y además presentado en la DJ 1923. Buscamos la diferencia de prestación acelerada y normal del ejercicio, buscamos la renta exenta, ingreso no renta, y los créditos tal como está dicho en el artículo 14, letra A, número 4, letra D minúscula. Y luego las imputaciones, los gastos no afectos, los retiros, los gastos provisionados y los retiros en exceso. A mi parecer, y lo que yo he visto siempre en clase, que los clientes que tienen más común, saldo iniciales, el reajuste, el RAP, los gastos rechazados y los retiros. Construyendo este anexo, yo tengo cubierta la DJ que estamos viendo ahora, que es la 1938. Los contribuyentes obligados a hacer esta DJ, empresarios individuales, IRL, sociedades de personas, sociedades por acciones. Esta declaración jurada, como todas las DJ, tiene secciones, sección A, los datos del declarante, sección B, el cuerpo de la DJ, lo que estábamos viendo anteriormente en este PDF. Luego la sección C, que es la TEF, que es el crédito partido del estudio neto, y una sección D, que es el cuadro resumen. Por lo tanto, nos vamos directamente a la sección B, y en la sección B, ¿qué hay que hacer? Transformar la secuencia del servicio de impuesto interno que está en la resolución 130 del 2016 en un tipo de operación. Anotamos la fecha de los registros y los montos de RAP, de DAN, REX y SAC. Recuerden que esta declaración jurada es un copiar y pegar del anexo número 1. Y aquí es de suma importancia tener clarito cuándo es el vencimiento de esta DJ. Y el vencimiento de esta declaración jurada, tal como yo lo tengo acá en el calendario de vencimiento, es el día viernes 15 de mayo. Pero para poder construir, por ejemplo, la 1940, que es la situación tributaria de los retiros que venció el lunes que pasó, tendría que haber tenido cubierta ya la DJ 1938. ¿Ya? Y la sección C, que es la TEF, que es el crédito partido el STUD neto. No sé si, don Víctor, hay alguna consulta adicional con respecto a esta declaración jurada ahí en el
Víctor, sí, precisamente una pregunta que está vinculada con esto es la que formula Paola Rojas y dice, si una empresa 14A renta atribuida tiene pérdida, ¿cómo se llena la DJ 1938? Bueno, si la empresa tiene pérdida tributaria, esa pérdida tributaria primero fue construida en el anexo número 3. Resultados según balance, agregado, deducciones, la reposición, la rebaja del beneficio y el pago del impuesto voluntario. Construyó la renta líquida en el anexo número 3. Le dio renta líquida negativa, perfecto. Luego mandó la DJ 1923, informando renta líquida negativa y por lo tanto va a haber renta atribuida cero. Por lo tanto, cuando construya el registro empresarial o anexo número 1, aquí en el RAP, ¿cuánto va a llevar? Cero, porque la renta atribuida propia, ¿qué es lo que es? La RLI positiva. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ¿qué tendría que llevar? Perdón el nombre de la clienta. Hola. Ahora, el monto que tendría que llevar la RAP es cero. Por lo tanto, podría suceder lo siguiente, miren, vamos a hacer aquí una pequeña explicación. Vamos a abrir un Excel. Lo que puede suceder acá es lo siguiente. Una empresa puede tener RLI positiva, cero o negativa. ¿Ya? Y aquí, ¿cuál cuidado hay que tener? Anexo 3, DJ 1923 y el RAP. Si yo tengo renta líquida positiva, cero negativa, se tiene que construir el anexo número 3, al igual que la DJ 1923. Pero el cuidado que hay que tener aquí, el RAP solamente se da con renta líquida positiva. ¿Ya? Lo que tenemos ahí destacado en amarillo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que está en el 3.1, que es el RAP, solamente cuando es positivo. ¿Ya? No sé si hay más consultas con respecto a esta Víctor, DJ. te aprovecho, exactamente, te aprovecho de hacer una pregunta que es más genérica, no exclusivamente de la 1938 que tú estás exponiendo ahora, pero que se vincula con la materia, que es la pregunta que formula don Patricio Rubio. Y don Patricio dice, hola, buen día, ¿en qué casos el registro RAP o el RAI puede quedar negativo? Ya, yo respondo el RAP y usted responde el RAI, ¿ya? O el RAI lo dejamos para el régimen, para cuando veamos la 1939, mejor, ¿cierto? Sí, sí, veamos primero el régimen A y ahí vemos el régimen B, ¿ya? El RAP, primero el RAP, ¿qué es lo que es? La renta líquida positiva. Y es el monto que nosotros llevamos a ¿dónde? Al ítem 3.1. El 3.1 es el RAP, que básicamente, ¿qué es lo que es? La RLI positiva. ¿Ya? Si la empresa tiene renta líquida cero o negativa, ¿cuánto es nuestro RAP? Cero. Y respondiendo a la misma pregunta que nos señaló el cliente, el único concepto que puede dejar negativo es el RAP. El RAP son los gastos rechazados pagados no 21 del inciso segundo. Por lo tanto, si yo tengo un RAP de 1000 y tengo gastos rechazados de 1200, el RAP ahí me quedaría negativo por 200. ¿Ya? Eso, bueno, eso está explicado en la misma circular 49 del 2016, junto con los instructivos de la resolución 130 del 2016. ¿Ya? Con respecto al RAI, don Víctor, ¿qué le parece si lo dejamos cuando veamos la del régimen B? Ok. ¿Ya? No sé si hay más consultas con respecto a esta. ¿Aparecen ahí más consultas? Específicamente sobre esta declaración, no, son las que hemos comentado hasta ahora. Ya. Entonces, el cuidado que hay que tener con esta DJ, que la fecha de vencimiento, ¿cuándo es? El día 15 de mayo. Por lo tanto, fíjense bien, esto es un descanso por mientras, porque todavía siguen vencimiento de J. 1847, 1926 y de J que vencen en el mes de julio. ¿Ya? Vimos la primera de J que es la 1938. La de J que vamos a ver ahora es la de J 1926. Si a mí me preguntan
¿Cuál es la DJ más complicada de llenar en el régimen B? La DJ más complicada para llenar en el régimen B es la 1926. Y ahora vamos a ver por qué. La 1926, el objetivo, ¿qué es lo que es? La declaración jurada anual sobre la base imponible y datos del balance. ¿Quiénes deben presentarla? Todos los contribuyentes que al 1 de enero sean régimen B. La fecha de presentación, el 11 de mayo, instrucciones a través del suplemento, la guía de ayuda y las resoluciones del Servicio de Impuesto Interno. Certificado no tiene. Esto reemplaza el extinto recuadro número 2. ¿Se acuerdan antes del recuadro número 2? Que estaba en el formulario 22, el 628, el 630, el 635, el 636, el 643. ¿Qué es lo que hizo el año tributario 2017 el Servicio de Impuesto Interno? Eliminó ese recuadro y la información la llevó a la DJ. ¿Cuántas secciones tiene esta declaración jurada? Esta declaración jurada tiene 4 secciones. Sección A, la típica, datos del declarante, RUT, nombre, correo. Sección B, el cuerpo de la DJ, junto con la sección C. Y luego, la sección C, los ajustes al patrimonio financiero. Y una sección D. Y aquí hay que tener un cuidado, que mucha gente se olvida en esta declaración jurada. Antes de construir esta declaración jurada, el requisito fundamental, ¿cuál es? Es que el Servicio de Impuestos Internos, en la sección A, ¿qué es lo que me pide? Dice, se debe indicar el número de folio inicial y final autorizado por el servicio en el cual se registra la renta líquida imponible o la pérdida tributaria del ejercicio. Por lo tanto, para poder llenar esta declaración jurada, yo tengo que tener listo en el anexo número 4, en hoja foliada y tildante Servicio de Impuesto Interno, porque esos folios me los pide esta declaración jurada. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos aquí, en la sección B, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, en la sección B hay que mostrar los ajustes a la renta líquida. Y fíjense bien cuántas columnas aparecen. Concepto, ID, descripción, monto del ajuste, tipo del ajuste. Y miren, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Les voy a mostrar un producto de la compañía que se llama Hiperrenta. No sé, don Víctor, ¿se alcanza a ver ahí el Hiperrenta? Sí, se ve bien. Se ve bien. Entonces, aquí tenemos el Hiperrenta. El Hiperrenta es un software tributario que facilita el cumplimiento tributario de las empresas. Construye el régimen A, el régimen B, las declaraciones juradas y el formulario 22. Por lo tanto, si me dan un segundo, voy y vuelvo, ¿ya? Aprovecho de darle las gracias a todos los que están conectados y participando de esta actividad, como muchas otras que hemos estado haciendo y que seguiremos haciendo para estar en contacto con nuestros clientes. Fundamentalmente en esta época por 2 razones. Una, porque estamos en plena operación renta, por lo tanto se hace necesario más que nunca ese apoyo. Y segundo, porque además estamos en un contexto de contingencia, en este caso sanitaria, que nos tiene a muchos en la casa, me imagino que también a ustedes, los que nos siguen en esta oportunidad. Así que una vez más, gracias por haber aceptado la invitación a esta actividad. Víctor, por favor. Ya. Entonces, seguimos con la presentación. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo acá es el software Hiperrenta. Y dentro del software Hiperrenta estamos viendo y asociándolo a la DJ 1096. Porque el objetivo de la DJ 1926 es informar la renta líquida imponible. Miren, y aquí el sistema, ¿cómo construye la renta líquida imponible? Construye la renta líquida imponible con los conceptos del 1 al 16, ingresos, costos, gastos. Yo ingreso los conceptos del 1 al 16 y luego va haciendo todos los ajustes extracontables. Por ejemplo, agregados pagados,
Un gasto rechazado a efecto del artículo 21, por ejemplo, una pérdida sufrida por el negocio. Un gasto no efecto del artículo 21, un interés, reajuste y multa. Por lo tanto, yo construyo aquí la renta líquida partiendo con el resultado según balance y haciendo los agregados y deducciones. Posteriormente, el sistema, ¿qué es lo que me hace? Dentro de los informes, me construye el esquema de la renta líquida, tal como lo dice el anexo número 4 de la resolución 130 del 2016. Y además, miren, fíjense bien, me permite imprimir este informe en hojas foliadas y timbradas ante el Servicio de Impuesto Interno. Y además, toda la complicación que tiene la DJ 1096, ¿por qué? Porque uno de los elementos más complicados de la DJ 1096 es que cada ajuste de la renta líquida hay que clasificarlo en un anexo del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de manera astuta y inteligente? Hace lo siguiente, toma la información de la renta líquida, miren, y yo solamente apretando botones, por así decirlo, el sistema ya me hace la construcción de la DJ 1926 en su sección B, informando el resultado según balance y los respectivos ajustes extracontables. Por lo tanto, fíjense bien, el sistema les facilita, les ahorra tiempo en la presentación de las distintas DJ que ustedes tienen que mandar al servicio de impuestos internos. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense bien, el sistema aquí es lo que hace, coloca la descripción, el concepto, solo clasifica el anexo del servicio de impuesto interno, coloca el monto del ajuste y el tipo de ajuste. Por lo tanto, el sistema va construyendo ya la DJ 1926. Eso es en la sección B. Y la sección C, sí, perdón. Sí. Perdón, ya que estabas viendo el hiperrenta, resulta que un cliente hizo una pregunta en función también del hiperrenta respecto de declaraciones juradas. Es don Juan Alfaro y dice, en el HR-RAP, ¿dónde se ingresa la renta de zona franca? Dice, tengo muchos clientes que se encuentran en esa situación. Ya. Con respecto al tema de la zona franca, no tenemos que ir aquí en el sistema. Vamos acá. Dentro de herramientas, nos vamos donde dice IDPC e imputación de créditos. Y aquí, mire, estimado Juan, ¿qué es lo que aparece? El sistema tiene un cálculo como tal con la imputación de los créditos respectivos. Y aquí el sistema muestra la renta líquida que determinamos anteriormente. Y aquí podemos separar en renta líquida la fuente chilena, fuente extranjera, y además aquí podemos colocar el monto de la renta líquida de zona franca. ¿Ya? Por lo tanto, con respecto a la consulta que establece el cliente, la renta líquida de zona franca es ingresada a través de ¿dónde? Herramientas, IDPC e imputación de créditos, y aquí ingresamos la renta de zona franca. Si es que no me falla la memoria, dentro de la página hiperrenta.cl, si me dan un segundo les voy a mostrar algo, dentro de la página hiperrenta.cl, dentro de acá recuerden que lunes, miércoles y jueves tenemos este horario extendido, y acá miren, dentro de guías para usuarios, nos vamos al hiperrenta, y dentro del hiperrenta nos vamos acá donde dice el RAP, y aquí podemos encontrar las plantillas y las cápsulas del hiperrenta que nos tratan distintos conceptos. Y si es que no me falla la memoria, hay una cápsula, si no es esa cápsula, es una de estas cápsulas, está el tema que nos acaba de preguntar el cliente. ¿Ya? Además, los mismos clientes del hiperrenta, acá el sistema, en la página de hiperrenta, tiene todos los antecedentes que ustedes pueden necesitar para los temas respectivos. ¿Ya? Vamos a cerrar, no sé si hay más consultas de la 1096. ¿Aparecen por ahí más consultas? 26. Sí, hay una pregunta que es de Lisi Pradenas.
Dice, ¿ya? no entiendo cómo se hace la DJ 1926 y la declaración de renta del dueño de la empresa, si tiene utilidades esta misma. Yo creo, para interpretar un poco la pregunta, que lo Sí, que quizás la duda es relacionado con el 14A, en que la renta líquida, que está en la declaración jurada 1923, es la que a su vez se afecta con impuesto inmediatamente porque se atribuye. Quizás la sí. duda puede ser de que cómo se relaciona la DJ 1926 de renta líquida de una empresa 14B con la tributación de los dueños respecto de esa misma utilidad. Y ahí pasa por el tema del RAI. Creo que por ahí podrías quizás enfocar la respuesta, Víctor. O sea, Te repito la básicamente, pregunta, dice, te repito la pregunta, dice, no entiendo cómo se hace la DJ 1926 y la declaración de renta del dueño de la empresa si tiene utilidades esta misma. ya. Entonces estamos asumiendo que siempre es régimen B, porque partió hablando de la DJ 1926. Así es. Entonces, la DJ 1926 se construye a través de qué? Del resultado según balance con los ajustes extracontables respectivamente. Y la tributación que afecta a los dueños, tal como usted explicó anteriormente, que está explicado en la circular 49 del 2016, de la página 52 a la página 91, los dueños tributan en base a qué? A los flujos de dinero que reciban y de acuerdo a un orden de imputación. El cuidado que hay que tener ahí, que esos retiros van a ir en una DJ que es la 1941. Hay un orden de imputación, RAI, DEDAN, REX, y la parte que no imputada está afecta igual a global complementario o adicional. Por lo tanto, la 1926, el objetivo que cumple es informarle al Servicio de Impuesto Interno la renta líquida imponible. Y ese dueño, esa persona, dueño de esa empresa régimen B, va a tributar en base a qué? A los flujos de dinero que recibe. ¿Ya? Entonces, no sé si me consulta la 1926, si no sigo, bueno. ¿No? Sería eso. Eso es la sección B. Y en la sección C, el objetivo es informar los ajustes al patrimonio financiero, ya sea por la primera aplicación de la IFRS o un ajuste del ejercicio. ¿Ya? Esos son los cuidados que hay que tener en esta declaración jurada. Ah, y hay un tema especial. Para este año, la DJ 1926 fue modificada. ¿Qué es lo que hizo el Servicio de Impuesto Interno? En el resumen, colocó el monto del resultado financiero y acá el monto de la renta líquida imponible. ¿Ya? Eso es la DJ 1926. También recordar de que el hiperrenta, tal como vimos anteriormente, se construye de una manera rápida y fácil la DJ 1926. Lo único que tienen que hacer ustedes es indicarle al sistema que el ajuste extracontable si es un agregado o si es una deducción. ¿Ya? Entonces, terminada la 1096, la DJ que yo quiero explicar ahora es la 1939. El objetivo de la 1939 es mostrar los movimientos en el régimen B. Por lo tanto, esta DJ 1939 es un copiar y pegar del anexo número 2. Anexo número 2. Por lo tanto, teniendo el anexo número 2, se construye la DJ 1939. ¿Cuándo es el vencimiento de esta DJ? Es el día viernes 15 de mayo. 15 de mayo. ¿Ya? Al igual que la DJ 1938, lo hacen las empresas individuales, las EIRL, la sociedad de personas, sociedad por acciones, sociedad anónima. Sección A, los datos del declarante. Sección B, el cuerpo de la DJ. La sección C, la TEF. Y la sección D, el cuadro resumen. ¿Qué cuidado hay que tener? Tal como lo vimos anteriormente. Miren, incluso yo aquí, miren, yo estoy acá en el hiperrenta. Y el hiperrenta, ¿qué es lo que tiene? Miren, tengo una empresa con saldos iniciales de RAI, de STUD, de DEDAN, puedo agregar toda la información y los créditos respectivos. Y luego en el sistema, ¿qué es lo que puedo hacer? Ingresar distribuciones. Básicamente las distribuciones que serían los retiros el 7 de marzo. Y aquí cierro esta pantalla, recalculo para que el sistema haga todos los cálculos y el sistema, miren, me voy acá a informes y controles
registros empresariales. Y aquí solo el sistema construye el anexo número 2. Me coloca el tipo de operación para la DJ 1939 y la secuencia. Y me va colocando los saldos iniciales y los reajustes parciales respectivos. Por lo tanto, el sistema de manera inteligente, junto con construir la 1926, ahora está construyendo la DJ 1939. ¿Ya? Entonces, en la sección C, ¿qué es lo que tenemos que informar? La TEF. ¿Y qué es básicamente la TEF? El crédito partible neto, que son con 6 decimales sin aproximación. Los cuidados que hay que tener con la 1939, tal como señalé anteriormente, esto es un copiar y pegar del anexo número 2 de la resolución 130 del 2016. No sé si hay consulta con respecto a la 1939. Efectivamente, Víctor, una pregunta de don Manuel Zúñiga, que dice, DJ1939, si bien la normativa indica que los saldos de apertura finales del año anterior se deben actualizar por variación del IPC hasta el mes anterior al que se produzcan retiros o dividendos, si en el ejercicio no existieron retiros ni dividendos, ¿estos saldos se deben actualizar a qué fecha y por cuál IPC? A final de año. Se tienen que reajustar a final de año por el factor anual, que sería el 2.8. Okay. Por lo tanto, es como no, si no existieran, mire, fíjese bien, ¿cuál es el nombre del cliente que se me olvidó? Don Manuel Zúñiga. Manuel Zúñiga. Es lo mismo que yo hiciera acá, puedo tomar esta empresa, puedo eliminar los retiros, coloco guardar, eliminé los retiros, por lo tanto, esta empresa para el cliente, aceptar, perfecto, cierro la pantalla, recalculo para que haga todos los procesos respectivos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí el sistema? El sistema acá en los registros empresariales me va a tomar los saldos iniciales y miren, me los va a reajustar. Yo coloco los 5 millones por 0.028. Ahí está, los 140.000 son los 140.000 que es el reajuste por el factor. Por lo tanto, ¿qué le recomiendo a este cliente? Que se anime a comprar el hiperrenta y que trabaje en nuestro software para cumplir con estas declaraciones juradas con vencimiento en el mes de mayo. ¿Ya? ¿Más consultas? No, no hay. Muchas gracias. Ya que estás ahí en la 1939, nos llega también una pregunta de quizás una prima tuya, que es Ninoska Morales. ¿Ya? Ninoska Morales dice, ¿en qué consiste el reverso del RAI en la DJ 1939? Si quiere lo puede explicar usted técnicamente qué es el reverso del RAI y después yo lo muestro en el sistema. Bueno, respecto del RAI, primero, ¿cómo se determina ese RAI? Ese RAI, en el fondo, lo que representa son las utilidades que están acumuladas en el capital propio. ¿Sí? Entonces, el capital propio es todo lo que la empresa tiene y que le debe a los dueños, ya sea porque es el capital que aportaron y las utilidades tributables o no tributables que en la vida de la empresa se fueron generando. Entonces, cuando se quiere calcular el RAI, que es el registro fundamental e inicial de un régimen B, Y al lo estoy cual mostrando aquí. las imputaciones se va a afectar con impuestos. Ahí Víctor está mostrando en el Iberrenta ese esquema de tributación que estábamos comentando recién. Entonces ahí está el capital propio y se le descuentan el REX y se le descuenta el capital aportado. Pues bien, por diferencia, debieran quedar como saldo las utilidades tributables. Pero puede suceder, y pongamos un ejemplo bien sencillo, la empresa partió con un RAI de 100, los dueños retiraron 80, y por lo tanto, en una lógica bien simple, quedan disponibles de esas utilidades determinadas en el anterior 20, y que van a estar representados por activos en la empresa. Y la empresa en este año, en este nuevo año, genera una nueva utilidad de 100, que a su vez también, aquí todo cuadrado y todo perfecto, también está representada por activos. Entonces, si uno calculara el capital propio de la empresa al término del año 2, que recuerden, serían los 20 que viene del año anterior, los 100 de la nueva utilidad del año actual, ese RAI debiera ser en principio 120. Si uno lo lleva al registro de rentas empresariales, anotaría RAI del año actual, año 2 del ejemplo,
120, más, aquí vendría el problema, más el remanente de RAI del año anterior, que eran 20, si no hicimos ningún ajuste, diríamos que el RAI, esto es las utilidades pendientes de ser retiradas para tributar por los dueños, sería la suma de ambas partidas, que serían 140. ¿Recuerdan de mi ejemplo? Los 20 de saldo de utilidad del año 1 están consideradas dentro de los 120 del rango del año 2. Por lo tanto, el reverso, lo que es, o lo que representa, no es otra cosa que simplemente un ajuste para no duplicar en el cálculo de las utilidades que están pendientes de ser retiradas o distribuidas, que van a ser afectadas a impuestos finales, la parte del mismo registro que corresponde a las utilidades antiguas no retiradas. El reverso es un ajuste simplemente. No sé si tú quizás lo puedas mostrar con números, Víctor, para que la gente lo pueda... Acabo de hacer, don Víctor, acabo de hacer el mismo ejercicio que usted señaló. Ya. Tenemos un RAI inicial de 100. Ahí miren, un RAI inicial de 100. Tenemos retiros imputados de 80. Okay. Que fueron el retiro en el mes de febrero. Nos quedó un saldo de 20. Ese saldo del 20 a febrero se tiene que reajustar a diciembre y nos da 21. Como tenemos que calcular nuevamente nuestro RAI, que es capital propio tributario, menos el REX, menos el capital, más los retiros de dividendos provisorios, que está en la circular 49 del 2016, la página 59, calculamos el nuevo RAI. Pero si no hacemos el reverso, ¿qué es lo que estaría? Estaría el RAI inicial más el nuevo RAI, sería 141. Por eso hacemos el reverso, para dejar un solo efecto del RAI. Aquí está explicado lo que ustedes nos acaban de señalar con el reverso del RAI. Por lo tanto, el reverso del RAI va en el 4.1 y en el 4.2 va el RAI del final de año. ¿Cuándo no habría reverso de RAI? Cuando el RAI que aquí nos dé 0. Sin ser muy comercial, Víctor, o sea, el sistema, mientras yo estaba tratando de explicar, que sonaba un poquito complejo, tú lo hiciste súper rápido y sencillo. Entonces, hice el mismo ejercicio. Ok. Pero como para responder el tema de fondo, la pregunta es, el reverso lo que busca es no duplicar en el cálculo del RAI, que son las utilidades acumuladas en toda la vida de la empresa, aquellas que se generaron en años anteriores y que por no haber sido retiradas, obviamente en la fórmula van a aparecer en el año actual. Si no se hiciera este ajuste, se estaría abultando indebidamente las utilidades que la empresa tiene pendientes de ser retiradas o distribuidas. Es simplemente un ajuste. Muchos contadores se olvidan hacer el reverso del RAI. Muchos contadores se olvidan hacer el reverso del RAI. Esto era lo mismo que se hacía, ¿se acuerda antes con el libro Food? Con la reposición de la pérdida tributaria de arrastre. Es como muy parecido. Entonces, muchos contadores se olvidan de este tema del reverso del RAI tan importante al momento de calcular nuevamente el RAI final. Y aquí el sistema lo hizo solito en forma automática. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría hacer yo? Yo podría ir jugando con el sistema, aumentando los retiros y ir haciendo los efectos respectivos, ¿ya? No sé si hay más preguntas con respecto a la 1939. Después hay algunas preguntas genéricas, así que Ya. y alguna que llegó de la 1938 quizás la dejamos para después. Son preguntas genéricas. Por lo tanto, ahora voy a explicar la última DJ que me queda por señalar, que es la DJ 1847. La 1847... Perdón, Víctor. Víctor, perdón. Sí. Quizás antes de ver la 1847, para la cual también tenemos una pregunta, otra que se vinculaba con la de retiros de retiros o registros, que es cómo, dice la pregunta de don Luis Ahumada, ¿cómo se informan los retiros en el régimen B? Luis Ahumada pregunta, ¿cómo se informan los retiros en el régimen B? Es que hay que tener cuidado, porque en el régimen B, los retiros en el registro empresarial aquí se imputan históricos. ¿Ya? Se imputan históricos. En cambio, en la DJ 1941 se informan reajustados de la fecha de pago hasta diciembre. ¿Por qué aquí se imputan históricos? Porque fue el saldo inicial que se llevó a la fecha de entrega del retiro dividendo. Por lo tanto, ahí se imputa histórico. Y luego,
Nosotros cerramos acá y en el mismo sistema, me estoy apoyando acá en el sistema, para la DJ 1941, estos retiros, como se informan, reajustados desde la fecha de pago hasta final de año. Por lo tanto, el cuidado que hay que tener los retiros para el régimen B. Se imputan históricos en los registros empresariales y se informan reajustados en la DJ 1941. A propósito, Víctor, una cosa que tú habías comentado, pero precisarla un poco más, quizás. Tú decías que esta actividad la estamos haciendo patrocinada por nuestros productos Hiperrenta, que es lo que tú estás mostrando. En verdad se ve maravilloso. Y también Checkpoint. Entonces, frente a este tipo de dudas que nos plantean los clientes, en el fondo nuestra empresa lo que hace es entregar una herramienta para hacer los cálculos, que es el Hiperrenta, y frente a las dudas que pueden surgir de por qué el sistema hace lo que hace, que eso es más bien la explicación o el soporte tributario que está detrás, nosotros tenemos vía Checkpoint consultoría tributaria, en lo que nos interesa hoy, también tenemos consultoría laboral, IFRS, comercio exterior, pero lo que nos interesa hoy día tenemos también consultoría tributaria, de forma tal que los clientes pueden buscar información en el producto que Víctor mencionaba y que ahora está mostrando, que es Checkpoint, y en paralelo pueden también apoyarse respecto de este tipo de preguntas de por qué se hacen las cosas como escuchamos por ahí que se deben o no se deben hacer. O sea, tenemos el soporte eh, tributario de consultoría apoyado en una herramienta que es Checkpoint y además, fundamentalmente, el software Hiperrenta que hace los cálculos en forma automática. Era ese comentario, Víctor. Sí, aquí muestro Checkpoint, que es una plataforma que uno tiene acceso a los manuales de consulta tributaria, tiene acceso, fíjense bien, al tema de operación renta, declaraciones juradas año tributario 2020, los calendarios, las novedades, sede de ejercicio, el suplemento. También tiene acceso a formulario 22, los nuevos registros empresariales, entender el gasto rechazado, plan de cumplimiento, ejercicio. O sea, es una herramienta que tiene información para que uno estudie no solo del punto tributario, sino laboral, IFRS y comercio exterior. Y además, lo que da acceso el Checkpoint, tal como hemos señalado don Víctor, es a la consultoría tributaria. ¿Ya? Entonces, veamos ahora la siguiente declaración jurada, que es la 1847. La declaración jurada 1847, el objetivo que cumple es informar el balance de 8 columnas al Servicio Impuesto Interno. Y siempre cuando estamos en frente de declaraciones juradas, hay que hacerse 3 preguntas fundamentales. ¿Quién la presenta? ¿Quién se presenta? Y la fecha de presentación. ¿Quién la presenta? La grande o mediana empresa o la que está en el listado de grandes contribuyentes. ¿Quién se presenta? El balance de 8 columnas. ¿Y cuándo se presenta esta declaración jurada? Esta declaración jurada, tal como tenemos acá en el calendario de vencimiento, se presenta el lunes 11 de mayo. Esta declaración jurada, esa presentación, 11 de mayo, las instrucciones mediante el suplemento y las resoluciones de servicio impuesto interno, certificado que haya que entregar a los dueños no hay, y cuadraturas con el recuadro 3. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener aquí? Que tiene 4 secciones. La típica sección A, los datos del declarante. Sección B, otro antecedente, actividad económica, quién nos supervisa, el año de efecto, año ajuste IFRS, primera aplicación. Y el cuidado que hay que tener acá es con el folio del balance. Hay que ingresar el folio de inicio y final autorizado por el servicio, donde se registra el balance de 8 columnas. Y aquí yo quiero tomar un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque en esta declaración jurada, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llenar el balance de 8 columnas financiero. Llenar todas las cuentas de activo, pasivo, pérdida y ganancia. Cada cuenta contable con su registro, con su anexo de servicio, su nombre de cuenta, cuenta a cuenta, los débitos y créditos de cada cuenta, el saldo de esa cuenta y clasificarlos si es de activo, pasivo, pérdida, ganancia.
Y posteriormente, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, aquí lo coloco, vamos a maximizar un poco, tenemos las cuentas de activo, pasivo, pérdida y ganancia. Tenemos que informar cuenta a cuenta. Y luego tenemos que colocar los conceptos y el valor tributario. Los conceptos que van del 1 al 16. Y esos conceptos, ¿a quién afectan? A las cuentas de pérdida y ganancia. Conceptos que van del 1 al 16. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo la cuenta venta, sería el concepto número 1. Si tengo la cuenta, por ejemplo, costo, sería el concepto número 5. Ya las cuentas de activo y pasivo, hay que colocar el valor tributario, porque acá el objetivo, ¿cuál es? Determinar el capital propio tributario. ¿Ya? Recuerden que esta DJ, que estamos viendo ahora, la 1847, se llena con el balance financiero. Los balances no son tributarios, los balances son financieros. Por lo tanto, con el balance financiero o balance de 8 columnas, yo lleno esta DJ, informando los conceptos del 1 al 16 para las cuentas de pérdida y ganancia y el valor tributario para las cuentas de activo y pasivo. Y luego una sección D, en donde informamos el total de débitos, créditos, saldo deudor a acreedor y el total de activo, pasivo, pérdida y ganancia. El monto del resultado según balance, que es la diferencia entre activo, pérdida, activo, pasivo o pérdida y ganancia. Y la diferencia entre pérdida y ganancia, que es el resultado según balance, y el valor tributario. Y luego el total de casos informados. Y con esto terminé la presentación de la DJ 1847. No sé si hay consulta con respecto a esta DJ. De la 1847. Hay que tomar el balance y clasificarlo de un anexo y llenarlo en el sistema. Efectivamente, tú lo dijiste, pero igual ahí la pregunta que nos hace don Raúl Vázquez es ¿cuál es el objetivo de la DJ 1847? O sea, a mi parecer, el objetivo que cumple la 1847 son dos. Primero, entregarle al Servicio de Impuesto Interno el balance completo con las cuentas activo, pasivo, pérdida y ganancia. Y el segundo objetivo es, como estamos informando el balance completo, estamos informando el resultado según balance. Por lo tanto, el servicio, ¿qué va a hacer con el resultado según balance? Va a cuadrarlo con la información que está en la 1923 y en la 1926. Y como estamos informando el capital propio tributario, tiene que ser el mismo que está informado en el recuadro número 3, en los códigos 645, si es que no me falla la memoria. Incluso ahí don Víctor podría ayudarme un poco. Hoy día no es que salió el reajuste del artículo 72. Bueno, usted es el encargado de los indicadores de IPC. ¿Cuánto es? Pues mientras yo abro aquí el formulario. 1,5%. Perdón. 1,5% el reajuste. Y ese reajuste por mientras que yo abro el formulario 22, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el reajuste del artículo 72? En el fondo, los impuestos determinados en diciembre, que van a ser pagados ahora, declarados y pagados ahora en abril, se deben pagar con una moneda que tenga un valor actualizado. Y esa variación del IPC es la que va, en términos reales, va desde fines de noviembre a fines de marzo. Y esa variación es 1,5%. Estoy abriendo aquí el formulario 22 para mostrarle a los clientes. Aquí, en el resumen, va a salir el reajuste como tal. Y en el recuadro, aquí va el monto, miren, el capital propio tributario positivo o capital propio tributario negativo. Importante que destacar que el sistema trae la información de dónde. El formulario 22 de nuestro software contable y de la información que está en impuestos finales, en certificado y en RAP. Por lo tanto, ustedes teniendo la suite completa de nuestro software, ¿qué es lo que podría hacer? Les voy a mostrar algo, miren. Aquí está, se ve la presentación, ¿o no? Sí. Aquí está la suite completa de nuestro software. Todas las conexiones posibles que tiene nuestro software Interrenta. El corazón, ¿dónde está?
que del RAP se traspasa a certificado y del RAP se traspasa a formulario 22. Y ustedes me dirán, y aquí me puede apoyar don Víctor Pavés, si un cliente compra hoy día el hiperrenta, los saldos finales que me queden ahora, ¿tienen relación con los nuevos registros que nacen el 1 de enero del 2020? Efectivamente, ustedes saben que a partir de este año comercial 2020, tributario 2021, ya estamos aplicando un nuevo sistema tributario que impuso la ley conocida como reforma tributaria, que es la 21210 de febrero de este año 2020. Y en consecuencia, al pasar a los nuevos sistemas, o al sistema general, que va a ser el 14A nuevo, semi-integrado, habrá que arrastrar los saldos que al 14A del 2019, renta atribuida, o 14B 2019, semi-integrado, le hayan quedado a este tipo de empresas. O sea, si bien vamos a tener un sistema nuevo, no nos vamos a olvidar de las cantidades o los registros que las empresas tenían hasta el comercial 2019, de forma tal que toda aquella información que la empresa genere hasta el AT 2020, comercial 2019, va a ser el insumo inicial y necesario e indispensable para partir con el nuevo sistema. Así que hay una vinculación directa e inmediata entre lo que nos haya quedado en el pasado con lo que tenemos que partir en los sistemas nuevos. Por lo tanto, para tener los saldos buenos en el futuro, primero tiene que tener bueno lo antiguo. Y lo antiguo, ¿qué mejor hacerlo con el hiperrenta 2020? Exactamente. Nos vemos nuevamente en la presentación. No sé si hay más consultas o inquietudes de nuestros clientes ahí. Hay algunas consultas que son genéricas, quizás una que tiene que ver con lo que ya hablaste, que es la 1938, eh, eh, formulada por don Juan Pérez, que dice, ¿qué son los tipos de operación para la DJ 1938? Ah, ya, sí, sí. Generalmente los clientes siempre se enredan con el tema de los tipos de operación porque el servicio que hizo tomó el anexo número 1 de la resolución 130, que lo tengo acá. Lo tengo acá. Tomó el anexo de la resolución 130 del 2016, todo lo que está aquí, y eso lo transformó en un tipo de operación. Por lo tanto, si yo quiero informar la renta líquida imponible, que es el 3.1 para el anexo número 1, en la DJ 1938 lo tengo que informar con el tipo de operación 101. Y aquí está la codificación respectiva. En todo caso, si el cliente Juan Pérez quiere tener esto completo, tendría que comprar el software hiperrenta, porque ahí tiene todo el tema. ¿Ya? Después hay unas preguntas genéricas. Ya casi estamos, que ya estamos como concluyendo, ¿no, Víctor? Así es. Entonces te aprovecho de hacer las preguntas más bien genéricas, entre ellas, por ejemplo, una que dice acá de Sofía Riveros, nos dice, aún no me queda claro el traspaso de los datos del FUT a los nuevos registros empresariales. Yo tengo una diapositiva, ocupo siempre clase, que también ocupamos varios, si me dan un segundo. Justo ayer yo estaba haciendo clase online de declaraciones juradas. Voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar. Tengo dentro de mis torpedos. Aquí está. ¿Alcanza a ver o no? Se ve muy bien. Ahí lo hice con colores para que quede más claro, por así decirlo. ¿Me escuchas? Sí, sí. Aprovecho porque, como te dije, las preguntas que van quedando son más bien genéricas y mirándolas se relacionan unas con otras. Entonces quizás te planteo todas y aprovechas de dar una respuesta en global. La que recién te decía de Sofía Rivero, que dice, aún no me queda claro el traspaso de los datos del FUT a los nuevos registros empresariales. Y después una pregunta de don César Valenzuela, por un lado, y de don Daniel Cantillana, por otro, que dicen lo siguiente. ¿Cómo aplicar el STUT? Entonces, igual está vinculado al STUT, que es el registro FUT, igual está vinculado con qué pasa con los saldos anteriores.
Y lo siguiente, ¿cómo se relaciona la declaración de saldos que se presenta al servicio el primer año de vigencia de la reforma tributaria del 2017 con la declaración de regímenes empresariales del sistema tributario 14A? ¿Cuál es la declaración jurada que debía presentar para registrar los saldos del antiguo FUT? ¿En qué fecha del periodo anterior para que aparecieran en los nuevos registros empresariales y coincidieran con lo que se registra en los nuevos registros empresariales para el 14A? Entonces, estas tres preguntas últimas, más bien en realidad están como vinculadas con el nexo de traíamos hasta el 2016 FUT, que una vez sumada se pasó a llamar STUT, y en el fondo, ok, ¿dónde lo declaramos? ¿Dónde lo seguimos declarando? ¿Cómo se usa? ¿Se le hacen imputaciones o no? ¿Para qué sirve? Más bien, por ahí van estas preguntas que te acabo de formular, así que no sé si tú las puedes ir. En todo caso, con esas preguntas podemos estar 4 horas aquí conversando. ¿Sí? Sí, vamos a ser lo más breve y conciso posible. Primero, aquí tenemos los saldos del 31 de diciembre del 2016. FUT, Fondo de Utilidad Tributaria, FUR, Fondo de Utilidad Reinvertida, FUR, Fondo de Utilidad Financiera y FUN. Cada uno con un colorcito. Estos saldos fueron presentados a través de la DJ 1925 hasta el 16 de octubre del 2017. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Servicio de Impuesto Interno con esa DJ 1925 con los saldos finales que lo que era el 31 de diciembre del 2016? Estos saldos finales se transforman ahora en saldos iniciales para el régimen A y para el régimen B. En el caso del régimen A, el FUT se va al STUT y el FUT viene con un amigo, por así decirlo, el crédito. Ese crédito se va a ir ¿a dónde? Al SAC antiguo. El saldo de FUF se va a ir al DEDAN y el saldo de FUN se va a ir al REX. Lo mismo para el régimen B, el STUT va a formar parte del RAI, el DEDAN con el FUF, el REX con el FUN y el SAC antiguo. Por lo tanto, aquí tenemos que estos saldos finales se transformaron ahora en saldo inicial. Y aquí, ¿cómo hizo este cruce el Servicio de Impuesto Interno? Con la DJ 1925. Y el STUT todavía ahora, a partir del 1 de enero del 2017, se sigue informando. ¿Dónde se informa? En la DJ 1938 y en la 1939, con una columna final. Al final, lo único que sirve el STUT es para el cálculo de la TEF, que es el crédito partido el STUT neto. Y todo eso está explicado a través de la circular 49 del año 2016. De la página 10 a la 52 para el régimen A, de la 52 a la 91 para el régimen. Quedó muy claro, Víctor. Ahí respondiste las tres preguntas vinculadas con lo que Está pasó. con este cuadrito que está aquí. Exactamente, con las auditorías antiguas, dónde se declararon, dijiste la 1925, y dónde quedaron registradas actualmente, que son, hoy día ese FUT se llama STUT, y que se usa no para hacerle imputaciones directamente, sino que para efectos de llevar el control de los créditos que se llaman créditos antiguos hasta el 2016 y calcular el factor con el cual esos créditos antiguos se asignan, que es la denominada o conocida como TEF. Creo que hemos cumplido, espero, con lo que habíamos prometido, responder las preguntas que nos formularon. Aquí yo estoy chequeando que efectivamente respondimos todas ellas. Habían algunas que eran vinculadas con soporte, que las derivamos a la unidad respectiva para que se contacten con los clientes. Las preguntas de J, Víctor las respondió todas ellas, menos a mi parecer, de manera muy clara, muy precisa. Habíamos comprometido a estar alrededor de 1 hora y media en esta actividad, son 20 para las 12. Comenzamos un poquito más tarde para esperar que se sumaran más asistentes, así que hemos cumplido también con el tiempo que habíamos comprometido. Y de mi parte, más que agradecer la concurrencia y la aceptación a esta invitación que le formulamos. Estamos frecuentemente, permanentemente en contacto por esta vía que se ha puesto de moda por la contingencia, aunque nosotros la usamos de hace mucho tiempo, la hemos ido reforzando aún más entonces por estar en contacto por diferentes canales y diferentes vías con nuestros actuales o futuros. Así que de mi parte les agradezco la participación, me despido hasta siempre y Víctor, por favor, tus palabras finales. Bueno, fue un gusto hacerle esta capacitación asociada a esta pregunta. Espero cada uno de los que asistieron a este taller que sean clientes ya sea de Hiperrenta o Checkpoint
y nos estaremos viendo en próximas capacitaciones.